Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Esta es la quinta promesa del libro azul de Alcohólicos Anónimos que viene en el sexto capítulo. Sé bienvenido, sé bienvenida a un podcast más. Para mí es un placer, un honor estar contigo esta noche. Dios te bendiga. Espero que estés gozando de la paz y la tranquilidad que brindan los 36 principios. Y pues bien, vamos a continuar con este viaje de las promesas. Quiero agradecer, antes que nada, a todas aquellas personas que se toman un pequeño tiempecito para dejarnos en los comentarios sus saludos, sus experiencias y bueno, de todos los países de donde nos escribas. Quiero decirte que los leo cada uno de ellos para pues darle la importancia y por supuesto también nutrirme yo, ¿verdad? Dios te bendiga, muchas gracias por dejarme pues tanta bendición, tanta enseñanza, a ti que compartes estos videos, a ti que das like. Pues bien, te mando un fuerte abrazo y pues bueno, la verdad es que sé que todos somos seguidores, no precisamente de este canal, pero sí de Dios, sí del programa de Alcohólicos Anónimos y que estamos en la lucha o bueno, en el proceso de recuperación como tal vez lo estoy yo, ¿verdad? Y pues bien, vamos a iniciar con esta quinta promesa, ¿verdad? Que bueno, no importa cuán bajo hayas caído en esa carrera alcohólica del ayer o inclusive no cuánto bajo hayas caído aún dentro de una agrupación, porque son cosas diferentes tiempos, diferentes escenarios, pero que precisamente vamos a ampliar el día de hoy para que podamos entender primeramente qué quiere decir esta promesa. Entonces recuerda que el libro azul, dentro del capítulo 6, posteriormente a la práctica del octavo y noveno paso, vamos a poder empezar a vivir, no empezar a teorizar, empezar a vivir cada una de estas promesas. Por eso se menciona que la vida espiritual no es una teoría, es una práctica diaria dentro de nuestra vida, vaya. ¿Ok? Entonces, esta, esta, esta promesa está muy congeniada con la tradición 3, en la cual dice que el único requisito para pertenecer a nuestra comunidad es el deseo de dejar de beber. No importa quién seas, no importa lo bajo que hayas caído, no importa lo grave que hayan sido tus complicaciones emocionales, sexuales, materiales, incluso no importan los crímenes, que hayas cometido. No podemos impedirte que seas miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. No queremos prohibirte la entrada. Inclusive no tenemos ni la más mínima pizca de miedo de que nos vayas a hacer daño, por muy retorcido o violento que seas. Solamente queremos estar seguros de que tú tengas esa misma gran oportunidad de lograr la sobriedad que tuvimos nosotros. Esta es la premisa de esta gran promesa, porque vaya que el programa de Alcohólicos Anónimos es un programa inclusivo, no exclusivo, ¿vale? Recuerda que en el programa de Alcohólicos Anónimos todos congeniamos en él. Sé que hay diferentes corrientes, diferentes esfuerzos, los cuales pues tienen diferentes propósitos y objetivos. Denomínese Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Codependientes Anónimos, Narcóticos Anónimos, grupos de cuarto y quinto paso, los grupos de 24 horas, etcétera. Sea cual sea la corriente o el esfuerzo en donde tú estés militando, eso no importa, ¿sabes? Lo que importa es qué tan dispuesto estás a practicar el programa, ¿vale? No importa el escenario, importa más la disposición que tú tengas de llevar a la práctica estos principios de recuperación, ¿ok? Por supuesto que también las tradiciones y los conceptos son muy importantes, pero bien, en este momento nos vamos a centrar
más que nada en lo que respecta a la recuperación. Entonces, esta quinta promesa nos dice, no importa que haya sido la vergüenza de la sociedad, Oslo. No importa que en su momento hayas hecho daño. No importa inclusive todas esas aberraciones que llegaste a cometer dentro de tu actividad alcohólica. ¿Qué crees? Dios, a través de su infinito perdón, a través del programa de los 12 pasos, puede llegar inclusive a reconciliarte no con la gente, sino primeramente contigo mismo, que vaya, es evidente que no podemos dar algo que no tenemos o que inclusive desconocemos, ¿cierto? Entonces, vaya que debemos de entender primeramente esta parte, porque eh, recordemos que en esa etapa de la bebetoria, esa etapa de la locura, de esa etapa del egoísmo, del egocentrismo que vivimos previamente a entrar a un grupo, dejamos muchas cosas inconclusas, dejamos muchos daños, dejamos muchos corazones lastimados de la familia, de la esposa, de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los familiares, de los patrones en el trabajo. Híjole, bueno, abarca una sociedad enorme y recordemos que por eso la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad como ese huracán rugiente que a su paso va destrozando todo sin importarle nada, ¿ok? Pero ¿qué crees? No importa. No sé si tú sepas, o tal vez lo sabes, que en estos lugares de reclusión o centros penitenciarios, muchos logran encontrar a Dios. Muchos logran también encontrar su libertad espiritual, ¿cierto? Porque no nos interesa qué pecado, digo, hablando en un tal vez sentido pues religioso, o qué error hayas cometido. A lo mejor es un error muy turbio, o estás viviendo una consecuencia muy turbia que para la sociedad solamente existe el señalamiento, el que te estereotipen. Pero ¿qué crees? Nosotros, ¿sabes por qué somos las personas menos indicadas en juzgarte? ¿Sabes por qué los enfermos dentro de un grupo de alcohólicos anónimos somos los menos indicados para apedrearte como a Magdalena lo hicieron en su momento? Porque nosotros hemos cometido errores tal vez muy similares a los tuyos o peores. ¿Eh? Entonces, imagínate al ratero diciéndole ratero a otro. Pues no, ¿verdad? Imagínate al infiel diciéndole, satanizando al infiel. Pues claro que no, claro que por ahí hay unos, padrinos, que están en estado de putrefacción que ya se creen santos, ¿verdad? Ya se creen, bueno, ya hay que canonizar a estos padrinos, ¿no? Porque, pues, ya se creen tan recuperados y se les olvida casi lo que hicieron el verano pasado, que se encargan de enjuiciar y de satanizar a aquellos que pues tal vez están en el proceso de cambio y que siguen cometiendo errores y que pues tal vez estos padrinos que se están echando a perder, digo, porque ya no sé si tú los conozcas, de estos que casi ya se sienten dioses porque ya no cometen errores, ¿cierto? Que sus años los avalan, ¿no? Que según sus resultados también los avalan, pero vaya que lo ves deprimido al padrino, lo ves resentido y dices, bueno, a lo mejor dista mucho lo que habla el padrino de cómo vive realmente, pero bueno, recuerda que de todo dentro de un grupo nos va a ayudar, nos va a beneficiar. Claro, todo en Alcohólicos Anónimos es reciclable, hasta la basura. Hasta tú, Oslo, ¿no? Hasta tú eres reciclable dentro de una entidad terapéutica que son los grupos. Porque vaya que esa experiencia llena de dolor, esa experiencia llena de errores, esa experiencia llena de enfermedad emocional, enfermedad espiritual, esa experiencia turbia que has vivido, ¿qué crees? Y lo dice esta promesa.
vas a ver cómo tu experiencia va a poder beneficiar a otras personas. Imagínate lo increíble. Y digo, esto yo lo viví inclusive dentro de una agrupación y fue la parte que a mí me logró anclar dentro de la misma. El escuchar a una persona que estaba virtiendo su experiencia, lo que menciona el paso 1, levantando su fondo de sufrimiento para que otros lo viéramos de cerca. Y esto me sucedió a mí. Recuerda a esos personajes que cuando llega una agrupación levantan su fondo de sufrimiento, esa infancia, ese alcoholismo que vivieron, ¿no? Esas carencias materiales, emocionales, esas humillaciones sociales, esos daños sexuales, o sea, empezaron a levantar el fondo de sufrimiento para decirme, Oslo, ¿qué crees? Tú no eres el único que ha vivido este tipo de temas vergonzosos que nos han creado resentimientos. Nosotros también hemos sido igual a ti, Oslo. Hemos sido la misma vergüenza de la sociedad igual que tú. Y dices, wow, o sea, porque muchas de las veces pensamos o vamos creyendo precisamente que somos los más malos, ¿cierto? Estamos tan llenos de culpa y vivimos tan solos con nuestros problemas que creemos que somos los únicos que estamos viviendo este tipo de problemáticas o consecuencias a raíz de nuestra enfermedad. Cuando llegas a un grupo y te das cuenta que estás entre el mundo de los enfermos, entre el mundo de los iguales, y dices, wow, creo que pertenezco a esta bola de exborrachos fracasados, ¿no? A esta bola de exborrachos cuernudos, ¿no? A esta bola de exborrachos dependientes, a esta bola de exborrachos lambecazuelas, estira la mano, come cuando hay, ¿no? Fuma cuando hay, ¿no? Y dices, oh, vaya, creo que llegué al lugar indicado, ¿no? Entonces, es algo tan maravilloso encontrar el puente de comprensión, precisamente lo que menciona esta promesa, encontrando que nuestra experiencia va a ser de beneficio a otra persona. Es decir, el historial que tú tienes, es, escúchame bien, oro molido. Y tú dirás, ¿oro molido? Todas esas cosas tan dolorosas que pasé. Oro molido, el hecho de compartir que mi vida, pues, fue una tragedia. Oro molido, el hecho de que me hicieron daño. Oro molido, el hecho de que yo haya hecho tanto daño también. Oro molido, claro que sí, es sumamente oro molido. ¿Por qué es oro molido? Porque esa experiencia va a poder ayudar a una persona que está por llegar a tu grupo y va a verse reflejado, tal vez no en todo, inclusive en un escenario diferente, pero recuerda que a veces la obra es la misma, ¿cierto? Tal vez los actores cambian, tal vez inclusive muchas cosas puedan ser un tanto diferentes, pero al final somos calcas al carbón. Y es por eso que este medio de identificación de la experiencia de los alcohólicos o de las personas que están dentro de un grupo nos van a ser de gran beneficio porque vamos a darnos cuenta que, vaya, pertenecemos al mundo de los enfermos. Es muy importante entender esta parte porque a veces somos muy egoístas, inclusive a compartir nuestra experiencia. Somos tan egoístas que decimos, no, ¿para qué contar? ¿Para qué contar esas cosas que pues yo ya trascendí, ¿sabes? Y más, ¿no? Los que tienen mediano tiempo o más tiempo, ¿no? Así de, no, ¿para qué? Inclusive si eres más egoísta, decir, pues yo ya estoy de este lado, ¿para qué? ¿Para qué esforzarme para que alguien se quede? Yo ya estoy de este lado y pues que se preocupen los que van llegando, ¿cierto? ¿A cuántos conocemos, cierto, que piensan de esta manera? Y si conoces a alguno de ellos, por favor, déjame en la parte de los comentarios, ¿no?
porque a lo mejor yo soy el único, ¿cierto? O a lo mejor es en mi grupo nada más en donde donde los existen. Entonces, es importante que entendamos que nuestra experiencia va a beneficiar a un sinfín de personas. No tienes la menor idea. No tienes la menor idea que lo que para ti es una tragedia, escúchame bien, lo que para ti fue una tragedia, para otros va a ser una bendición. Lo que para unos fue o lo que para ti es una tragedia, para otros es la bendición. ¿Por qué? Porque a partir de compartir tu experiencia, ¿qué crees? Puedes salvar una vida. O sea, y no tú precisamente. Recuerda que no podemos adjudicar el trabajo de Dios a un ser humano. Es como cuando el burrito, ¿no? Va entrando a Jerusalén, perdón, ¿no? Y va cargando a Dios, obviamente. Pero el burrito piensa que le están aplaudiendo a él, imagínate. Y se adjudica con gran orgullo el decir, wow, me están recibiendo de una gran manera, vean cómo me elogian. Pero el burrito no se da cuenta que no es a él, sino es a quien trae cargando. Entonces muchas de las veces así es el alcohólico, ¿no? Piensa que lo que hace es por él, que es porque él así es. No, claro que no. Todos somos el conducto meramente de un poder superior o Dios como tú lo concibas. Realmente nos damos cuenta que esa parte la debemos de tener bien cimentada dentro de nuestra psique espiritual, porque de otra manera nos podemos perder y podemos pensar que nosotros somos dioses y que por nosotros la gente se está recuperando. Y claro que no. Tú eres un ex borracho, que no se te olvide, Oslo. O sea, ¿quién eres? O sea, cuando se te olvide quién eres y cómo llegaste a una agrupación, olvídate. Vas a perder los pies del piso y vas a empezar a denotar la enfermedad que muy comúnmente y que se te da muy naturalmente eres. Bueno, eso me lo estoy diciendo a mí, ¿cierto? Vaya que es un proceso difícil, pero de entender, pero créeme que cuando empezamos a practicar esta promesa y la empezamos a entender, primeramente el hecho de que no importa lo bajo que hayamos llegado a ser, no importa. Inclusive, digo, esto es antes de una grupo, pero ¿qué sucede cuando sigues cayendo bajo aún dentro de una agrupación? Híjole, ahí esa parte es todavía más dolorosa. Porque, a ver, muchos de nosotros tocamos fondo no en una actividad alcohólica, ¿sabes? Muchos de nosotros hemos tenido que tocar fondo dentro de una agrupación y eso es algo de lo que muy pocos quieren hablar. Pero tenemos que hablar definitivamente, el cómo aún dentro de una agrupación seguimos cometiendo errores o esos viejos hábitos o patrones de conducta de los cuales tenemos arraigados en nuestro ADN, pues no hemos podido trabajar, es más, ni siquiera cambiar, es más, ni siquiera somos conscientes de que los tenemos y seguimos dañando aún dentro de un programa de recuperación. Recuerden que siempre hemos manejado dentro de los podcasts que el dejar de beber, el dejar de consumir simplemente es el inicio simplemente de una vida espiritual. Y yo siempre se los he mencionado aquí, lo mínimo que podemos hacer dentro de un programa de recuperación es dejar de beber, lo mínimo. Pero ¿qué hay de esos cambios de juicios y actitudes que debemos tener en la vida? ¿Qué hay de esas cosas que aún debemos seguir trabajando? Nuestros defectos de carácter, por supuesto. ¿Qué sucede con nuestro orgullo, con nuestra lujuria, con nuestra gula, con nuestra envidia, con nuestra avaricia?
O sea, son temas de paso 6 y 7, que por eso les vuelvo a reiterar. Estas promesas, tú dirás, pues es que tal vez estás mintiendo. Y dice el capítulo, por eso lo dice, para algunos son promesas extravagantes, pues serán extravagantes para aquellas personas que están estancadas espiritualmente, que no se están desarrollando, no buscan un desarrollo espiritual constante. Para esas personas definitivamente va a ser una situación de extravagancia, de fanatismo inclusive. Pero los que estamos en un constante desarrollo espiritual, los que estamos realmente informándonos, ilustrándonos, apadrinándonos, externando en la tribuna, en el servicio, los que queremos, los que nos hemos cansado, escúchame bien, de vivir como vivimos, sabemos que tarde o que temprano todo se comienza a dar por añadidura. ¿Ok? Entonces, esto es muy, pero muy importante entenderlo. Es muy importante asimilarlo. Es muy importante que dentro de nuestra vida comencemos a entender, escúchame bien, que las promesas no son una teoría, son una realidad. Es una realidad la promesa. Todas las promesas que vamos a desglosar, que son 12, son una realidad siempre y cuando estemos en este progreso espiritual. No vamos a llegar a ser perfectos. Recuerden que esa ilusión, que no sean como el que les está hablando, esa gran ilusión de decir, es que yo quiero llegar a ser perfecto, híjole, ¿qué crees? Te quiero dar una noticia. No vas a ser perfecto, por más que luches, por más que quiera. Por eso muchas de las veces inclusive eres exigente contigo mismo y te cuesta trabajo perdonarte, porque no asimilas que tú eres un ser ordinario, común, como cualquier ser humano. Pero a veces como que se me olvida y quiero como que ser perfecto y como que quiero ser Dios. Y bueno, ¿cuántos errores hemos cometido muchos de nosotros, cierto? Entonces, estábamos tratando el tema de los que caemos bajo dentro de una agrupación. Qué bueno que haya sido en la actividad, ¿no? Porque en la actividad había la justificación de, pues es que estaba borracho, es que estaba alcoholizándome y por eso dañaba a mi familia. Pero ¿qué sucede cuando dejas de beber y sigues dañando a tu familia, mentiroso? No, es que antes era irresponsable con mi gasto porque andaba de alcohólico, sí. Pero ahora que has dejado de beber y de drogar, ¿por qué sigues siendo irresponsable con el gasto de tu casa? No, es que cuando andaba en la actividad, por eso era perezoso, ¿no? Pero bueno, el día de hoy que has dejado de consumir y de beber, ¿por qué sigues siendo el mismo huevón? ¿No? Es que cuando andaba alcoholizado, por eso era infiel. Y ahora que has dejado de beber, eres más infiel, infeliz. Bueno, así me decía el padrino, ¿no? Yo decía, oh, creo que este padrino puede que llegue a tener razón, ¿no? Este padrino Gargamel, ¿no? Ya saben que siempre hay uno de esos en el grupo que nos está hostigando, molestando, pero fíjense que es necesario, vuelvo a reiterar, todos los personajes dentro de una agrupación son necesarios. El que te intolera, el que no le echa la séptima, el que nada más critica y no sirve, el estadista, por supuesto, o el sangrante. O sea, todos estos personajes deben de coexistir en una agrupación porque son de los que vamos a aprender. Todos vamos a aprender de todo, tanto del que practica como del que no practica. ¿Podrías creer esa maravilla? Por eso te digo que todo en AA sirve. Por eso no menospreciemos la experiencia de aquellas personas que son renuentes. No, hay que bendecirlas y decirles gracias, hermano, por no practicar el programa. Porque de esa manera me enseñas a mí a no vivir como tú. Irritable, neurótico,
cachafallas. O sea, no, bueno, mejor bebe para que se te quite esa cara de perro apasco que traes, padrino. O sea, no manches, ¿no? Y cuando me decían eso, decía, creo que estos están mal. No ven mi espiritualidad, ¿no? Pero por eso dice el padrino Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se juzga, ¿cierto? Entonces, vaya que es un dilema para el alcohólico, que dentro de Alcohólicos Anónimos también llega muy bajo. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que aunque caigas bajo dentro de AA, no hay problema. Eres bienvenido. Híjole. O sea, imagínate el amor del programa, porque el programa de los 12 pasos es amor. Es amor al enfermo. Que te dice, no importa, mira, el programa está diseñado para personas como tú y como yo, que saben que vamos a fallar. Pero ¿qué crees? No por fallar te van a castigar, te van a prohibir inclusive. No. Y vaya que lo vuelvo a reiterar, hay de todo en AA. Y si hay una persona que te está juzgando, criticando, hostigando, déjala, no pelees, no te resientas. Lo único que quiere hacer ese compañero es tal vez hacerte entender, pero como tú estás en una enfermedad, pues lo ves como algo punitivo, como una crítica, como una agresión, pero no es así. Todos los enfermos dentro de una agrupación que me han criticado a mí en lo personal, siempre han querido algo bueno, ¿sabes? Pero a veces mi enfermedad dice, ¿por qué me critica este padrino? ¿O por qué me está diciendo esto? Y al tiempo me he tenido que dar cuenta que esas críticas han tenido que ser porque estaba haciendo las cosas mal. Entonces, es un proceso, digo, o sea, no crean que es de la noche a la mañana, pero no importa si vas a cometer errores dentro de Alcohólicos Anónimos, siempre vas a poder regresar a esta madre amorosa. Siempre vas a poder regresar al amor de Dios, impregnado en los 12 pasos. Entonces es algo impresionante, ¿no? Es algo impresionante sin lugar a dudas, es algo impresionante que en una comunidad, no importa que hayas llegado abajo, lo importante es que te quieras levantar. Lo importante, lo vuelvo a reiterar, es qué tan dispuesto estás para asimilar tu error, para hacerte responsable del mismo y salir hacia adelante. Eso es algo muy importante. Y, y que bueno, el compartimiento de mi sufrimiento a otras personas nos va a dar un primer beneficio, que es el sentimiento de utilidad. ¿Ok? El que nosotros compartamos nuestra experiencia nos va a dar el sentimiento o el sentido de utilidad. Porque muchos de nosotros llegamos con este sentimiento de inutilidad, de que no encajábamos en ningún lugar. Inclusive el sentido de pertenencia fue demasiado importante trabajarlo dentro de una agrupación. Te tienes que sentir necesariamente parte del grupo. El grupo debe ser parte de ti, parte de tu vida. Porque recuerden que somos personas muy dadas a ser antisociales. Tenemos problemas sociales severos. Por temas de infancia, obviamente. Por temas de consecuencias de trastornos que vivimos con anterioridad. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Es muy importante entenderlo porque de esta manera vamos a poder entender que el día de hoy tenemos que seguir hacia adelante. El día de hoy tenemos que asimilar que nuestra experiencia va a ser de beneficio para con los demás. Por eso tenemos que
reivindicar el hecho de nuestro sufrimiento. Por eso recuerden que vimos esa tercer promesa, no sé si la recuerdes, que dice que no nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. ¿Sabes por qué? No le vamos a cerrar la puerta a ese pasado, porque nos va a ayudar tanto a nosotros como a otra persona. Porque tu pasado doloroso va a beneficiar a otras personas. Y es ahí en donde muchos de nosotros hemos podido encontrar la liberación. Inclusive hemos podido encontrar el perdón de muchas cosas que hicimos con anterioridad. Hemos podido encontrar la reconciliación, hemos podido encontrar la comprensión de las cosas que nos sucedieron en un pasado. Entonces, esas cosas dolorosas que todos hemos vivido, esas heridas del alma, el abandono, la humillación, la injusticia, la traición, el rechazo. Fíjate que es una gran bendición el día de hoy porque de esa manera puedes ayudar a una persona. Y puedes ayudarte, evidentemente tú principalmente, porque vas a poder encontrar a través de esas heridas, a través de esa infancia, pues el porqué y las respuestas que andas buscando para comprender por qué eres tal vez el día de hoy así. Y otro de los grandes beneficios es lo que menciona esta quinta promesa, el darnos cuenta cómo nos puede beneficiar. Nos va a beneficiar demasiado el hecho de que el día de hoy, entendamos que nuestra experiencia, por muy dolorosa, por muy torcida, por muy aberrante que haya sido, ¿qué crees? Puede ayudar a una persona. ¿Y sabes por qué? Porque, mira, recuerda que el folleto de 3 charlas a sociedades médicas maneja los grandes pilares que fundamentan el programa de Alcohólicos Anónimos, que es la parte de la religión, de la psiquiatría y la medicina, ¿cierto? Bien, entonces, estos grandes pilares, ¿cuál fue o qué fue lo que los unió? ¿Qué fue lo que unió a la parte tal vez dogmática religiosa con la parte racional de la ciencia? Bien, el eslabón que Bill W., bueno, los cofundadores en aquellos ayeres encontraron fue la experiencia alcohólica. Ese es el eslabón. Esa fue la pieza del rompecabezas que pudo unir estas dos cosas que, bueno, por la eternidad han estado peleadas, tanto la parte religiosa como la ciencia, ¿cierto? Sin embargo, la experiencia alcohólica fue la que logró unir ciertos preceptos y conceptos tanto de la religión como de la psiquiatría. Es por ello que la experiencia del enfermo es fundamental para nuestra recuperación, porque de otro modo, y esto lo menciona en mucha de la literatura de Alcohólicos Anónimos, entre ellas el capítulo 7, entre ellas el segundo capítulo, entre ellas también la quinta tradición, entre ellas también el 12º paso, que es la parte de ganarnos la confianza del prospecto o de quien desee tomar este programa de recuperación. Entonces, imagínate nada más esta situación de encontrar el día de hoy grandes beneficios, grandes logros espirituales que la experiencia nos puede beneficiar tanto a nosotros como a las demás personas. Entonces,
Nuestra experiencia es fundamental porque de esta manera es como nosotros ganamos confianza en el enfermo. De otra manera, bueno, digo, véanlo ustedes con su propia experiencia. Yo lo veo con la mía, claramente. Les comentaba hace un momento que cuando empecé a escuchar a esos padrinazos de aquellos ayeres y levantaban su fondo de sufrimiento, decía, wow, oye, yo he vivido cosas que él ha vivido, pero es que él las habla o sea, como si no le diera vergüenza, ¿no? A mí me daría mucha vergüenza externarlo, ¿no? Y ese individuo lo externa como una parte natural. ¿Por qué lo hace? Me preguntaba yo. ¿Por qué ellos comentan estas experiencias dolorosas? Y bueno, yo veía en el grupo que se reían, ¿no? Hasta se reían, ¿no? Decían, ¿por qué les causa risa? Pues esta parte, pues que es vergonzosa o es aberrante, ¿no? ¿Por qué se burlan, ¿no? ¿Por qué se ríen de su tragedia? Eso es algo desconcertante para aquellas personas que llegamos a un grupo y decimos, estos individuos están locos, ¿no? Llegamos a pensar o llegué a pensar, ¿cómo es posible que se rían de su desgracia, de su dolor? Ay, no, estos alcohólicos no toman nada en serio. Bueno, y ya cuando te das cuenta, bueno, dices, ahora entiendo por qué lo veían de esa manera, ¿no? Porque después dices, escuchas a una persona y caes en cuenta y dices, wow, te empiezas a reír y dices, ahora entiendo por qué esos alcohólicos se reían de su desgracia. Esos son temas de paso 12. Entonces, cuando yo escuché a los alcohólicos, a las personas ventilar su experiencia, pues en mí creó un vínculo de confianza. Escúchame bien, este vínculo de confianza fue algo que no encontramos muchos de nosotros en una religión, con un psicólogo, con nuestra familia, con nuestra pareja, con quien tú me digas ese vínculo de confianza, no lo encontramos en ningún lugar más que en una agrupación o con otro enfermo igual que tú. Por eso no debemos desperdiciar ni escatimar los momentos en los cuales nosotros podamos transmitir este mensaje de vida. Porque vaya que los enfermos necesitamos, recuerden que el trabajo con los demás es el alimento espiritual que tú y yo necesitamos, que requerimos para seguir al pie y al filo de la batalla. O sea, de verdad que parte del alimento espiritual, como lo menciona el paso 11, es la parte de la oración y la meditación, ¿no? Y precisamente pone un ejemplo ahí de que pues el cuerpo va a sufrir si a la carne no le damos de comer o agua, ¿cierto? Pues nuestra carne va a sufrir. Asimismo el espíritu va a agonizar, va a sufrir si no le damos alimento. Y parte de ese alimento es la oración y la meditación. Y aunado a ello es la parte del trabajo con los demás. Una persona que no quiere beneficiar o que muestra renuencia a beneficiar a través de su experiencia a los demás, es una persona que está viviendo un egoísmo, pero fuerte, ¿no? O sea, un egoísmo que no tiene palabra. O sea, de verdad que es muy importante asimilar que este egoísmo, este egocentrismo, nos va a traer graves consecuencias de vida. Y la tradición 5 no se equivoca la tradición 5 cuando menciona que seríamos demasiado egoístas, ¿cierto? Si no transmitiéramos este mensaje a la alternativa de solución que tú y yo hemos encontrado dentro de una agrupación. Así como hace la analogía de aquellos médicos que han encontrado la cura para el cáncer, ¿cierto? ¿No serían demasiado egoístas aquellos médicos si es que encontraran la cura para el cáncer de compartirla con los demás? Viendo que niños, viendo que personas
de mayor edad, padres de familia, madres de familia, mueren a causa de esta enfermedad. ¿No crees que tú serían egoístas estos médicos si tuvieran solución al problema? Pues de igual manera nosotros. Si no nos sensibilizamos en la parte de decir, wow, debemos hacer algo por este tipo de temas. Debemos empezar a encontrar algo que nos dé inclusive un sentido de vida. Y la quinta promesa por eso no se equivoca. Percibiremos y nos daremos cuenta que nuestra experiencia va a beneficiar a los demás. Por eso la invitación es, no seamos egoístas, no seamos prepotentes, compartamos nuestra experiencia por muy vergonzosa o dolorosa que sea, porque a veces se vive en el pudor, ¿no? O en esta parte de que les decía, llegamos a un punto en donde ya creemos innecesario, fíjense, creemos que es innecesario tocar muchos puntos de esa vida pasada, pues porque ya no nos duele. Y claro, por eso la tercera promesa es clara. Tal vez ya no nos lamentamos del pasado, pero no hay que tampoco cerrarle la puerta. Eso nos va a seguir ayudando. También nos va a ayudar a que no se nos olvide cómo llegamos a una agrupación. Porque al enfermo le es muy dado y es muy común que se le olvide cómo llega a una agrupación. Ya se te olvidó cómo llegaste a la agrupación, ya te peinas, ya te bañas, ya eres responsable, llamas a tu familia, ya ganas 50 pesos al día, o sea, ya estás recuperado y ya como que se te olvidó quién eres o quién eras, ¿no? Y empiezan actos punitivos de malagradecimiento, de egoísmo, de egocentrismo hacia con los demás. Y a veces a estas personas muy dadas a que se les olvide cómo llegaron a un grupo, se les es fácil alejarse. Y está bien, pero la tradición uno no se equivoca cuando dice, aquel individuo que se desvía demasiado de los principios espirituales, tarde que temprano enferma y muere. Y recuerde lo que dice la literatura, para nosotros beber es morir, lo dice el capítulo 5 en el apartado de los resentimientos, ¿vale? Que para nosotros beber es morir, claro. O vuelves a tus viejos moldes. Y después este individuo es muy dado a regresar como con la cola entre las patas y decir, híjole, compañeros, ¿qué creen? Que ya volví a beber. No, y más en estas fechas, ¿no? Que se acercan de diciembre. Bueno, ¿cuántos padrinos villancicos conoces o ahijados villancicos beben y vuelven a beber, ¿no? Entonces, vaya que es importante no bajar la guardia y es a lo que nos invita esta quinta promesa, no bajemos la guardia. No bajes la guardia, Oslo, porque en cualquier momento puede entrar ese knockout, ¿no? De este astuto, hábil y desconcertante y poderoso alcohol o enfermedad. Debemos siempre estar al pendiente, debemos siempre estar trabajando con nosotros mismos, trabajando con otra persona, es servicio más servicio, es constancia más constancia para realmente empezar a entender lo que pues yo tengo. Y recuerda que tampoco es como llegar a un fanatismo, ¿sabes? Tampoco es llegar a pensar, a creer pues que vamos a estar limpios o que tratamos de ser santos, ni mucho menos. No, claro que no. No se trata de ser santos, no se trata de llegar a ser dioses ni a la perfección. No se trata de que nos canonicen, porque no dice santos anónimos, ¿verdad? No, claro que no. Se trata de que estemos tratando, valga la redundancia, dicen por ahí, estemos tratando de llevar una vida mejor, un progreso espiritual constante con nosotros mismos. Aquí la situación es preguntarnos, ¿no? Preguntarnos individualmente, ¿por qué me he conformado? ¿Por qué ha llegado el estancamiento en mi vida? ¿Por qué con ciertos cambios que he realizado, con el dejar de beber
y con ciertos cambiecitos por ahí que he tenido, me ha bastado. Porque claro que es evidente que es necesario seguir trabajando, porque las consecuencias se ven, porque seguimos teniendo problemas, porque siguen apareciendo problemas, porque seguimos viviendo consecuencias de nuestro pasado, de nuestras malas decisiones que hemos tomado, y que ya no queremos trabajar, seguimos renuentes a ello. Por eso es importante entender que el beneficio de todo esto principalmente es uno. El trabajo con otro, el servicio hacia otro, nos va a proporcionar un gran dividendo espiritual, un gran alimento espiritual para con nosotros mismos. Entonces, quinta promesa es muy clara. No importa cuán bajo hayamos caído, recuérdalo, antes de llegar a un grupo y en la permanencia dentro de un grupo. ¿Vale? Creo que ya entendimos que también dentro de una agrupación, dentro de un programa, podemos caer bajo. Porque aún dentro de un grupo puedes perder a tu familia. Aún dentro de un grupo puedes seguir deprimiéndote, teniendo ansiedad, teniendo frustración, seguirte resintiendo, ¿cierto? O seguir cometiendo actos de mal juicio. O sea, el hecho de que dejes de beber no te da una seguridad de que vivas mejor. No, claro que no. Si es un progreso, o sea, eso no lo niego. Claro, es evidente el progreso, porque imagínate si en juicio no entiendes, imagínate borracho, pues menos, ¿verdad? Entonces, pues claro, ¿no? Es evidente que tenemos que dejar de consumir según sea cual, pues la adicción que tengas, pero que, cuidado, a pesar de que caigas bajo dentro de un programa, ¿qué crees? El día de mañana es una oportunidad nueva para volver a reivindicarte. Y eso me lo dijo mi padrino. Cada día, cada día es una oportunidad para que tú seas mejor. Y ese es tema como de paso 10, ¿no? En poner en la balanza cuáles son las cosas tanto buenas como malas o las que me han faltado hacer dentro de mi desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, es muy importante entender esa parte, ¿no? Hacia dónde voy, qué quiero, qué es lo que me hace falta, ¿no? Trabajar, o sea, es un trabajo arduo y continuo con uno mismo, evidentemente. Entonces, entendemos primeramente que podemos caer bajo antes o después de conocer una agrupación, pero no importa, esto es inclusivo, ¿no? Y dice, y nos daremos cuenta que nuestra experiencia va a beneficiar a otros. Claro, también ya lo desglosamos. ¿Por qué va a beneficiar a otros? Porque de esa manera es como rompemos ese hielo, esa gran barrera del orgullo, ese caparazón del miedo en el cual llegan los nuevos y piensan que, pues, temen inclusive a que sean criticados, juzgados, señalados, burlados, como pues los ha hecho la sociedad, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que es el beneficio que trae esta maravilla de nuestra experiencia, porque de esta manera vamos a poder derretir ese hielo, romper esa barrera y entrar a la mente y al corazón de esas personas o prospectos que desean practicar este programa, ya sea para dejar de beber, dejar de drogarse o dejar de sufrir, cualquiera que sea el tema, ¿vale? Y pues bien, hemos llegado al final de este podcast. Yo te agradezco profundamente que te hayas quedado hasta el final de este podcast, porque pues ya de esta manera, pues voy a mandarle un saludito a aquellas personas que nos dejan un comentario, a María Villar, a José Luis Ruiz, a Anita Cardo Vivar, a Noelia Vargas Jiménez, dice por acá, a Juan Chocolate, a Ángel Duchitanga, a Sandra Montana Martínez, a Amanda Villar, a Josefina Estrejo, a Vanessa Torres, a Crodales, a Juan Manuel Predastos, a Juan Domínguez, a César Adrián, a Óscar Sánchez, a Francisca Campos, a Jacqueline Palacio Zamora, a Miroslava Luna Hernández, a Chelita Contreras, a todo el grupo Extiende tu Mano, y bueno, a todas esas personas que se desprenden de su tiempo, dinero y esfuerzo para seguir en este
programa de Alcohólicos Anónimos. Dios te bendiga. Fue para mí un placer estar contigo y no te pierdas la próxima semana la sexta promesa que igual va a estar con todo y nos va a dejar seguramente una gran enseñanza. Nos vemos hasta la próxima. Chao.